Les solicitamos sean tan amables en ocupar sus lugares, por favor. Buenas tardes a todos. El Tribunal Electoral del Distrito Federal les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos honramos con la presencia de todos ustedes para conocer el trabajo de investigación y las importantes reflexiones que el magistrado Armando Hernández Cruz, presidente de este órgano jurisdiccional, realiza en torno a la evolución histórica, el entramado normativo y los procesos de reforma política que ha vivido el Distrito Federal en las décadas recientes. Agradecemos la presencia de la magistrada Yanín Otálora Malasís, el magistrado Arana Mirabal, el magistrado Gustavo Ansaldo, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. El rediseño institucional que propone el autor de la obra que hoy se presenta será abordado desde el crisol de opiniones que los conocedores y estudiosos de los temas de la ciudad nos compartirán al respecto y que me permito presentar a continuación. La magistrada María del Carmen Carreón Castro, integrante del Pleno de este tribunal. La maestra Rocío Arroyo Casanova, jefa de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México. En representación del doctor Miguel Ángel Mancera, nos acompaña el maestro José Ramón Amieva Gálvez. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada María del Carmen Carreón, quien nos compartirá sus reflexiones sobre la obra que se presenta. Gracias, buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al Tribunal Electoral del Distrito Federal. Para nosotros es un gusto tenerlos en casa. Y más ahora en un día tan emblemático que estamos conmemorando nuestro Día de la Bandera. También fue un día pensado de manera especial para poder comentar este trabajo que realiza desde hace más de 2 décadas el magistrado presidente. Y primero que nada, tienes que ser un enamorado del Distrito Federal. Créanme que el estarlo leyendo tiene un lenguaje tan claro, independientemente de que seas abogado o no, puedes comprender la profundidad y la importancia de nuestra ciudad. Nos hace el favor de ir haciendo una explicación desde la definición del Distrito Federal. Exhibe una serie de fotografías en donde nos permite conocer cómo era nuestra ciudad, ¿no? Cómo desde la época de los aztecas, cómo fue pasando el virreinato, el imperio, y nos permite ir conociéndolo de esa manera. Define al Distrito Federal como, en la página 17, el vocablo distrito tiene su raíz etimológica en el latín distritus, o sea, recogido a lo que se le da el significado de ser la extensión territorial establecida para la atención de servicios públicos, administrativos o judiciales. Esta definición es dada por el doctor David Cienfuegos Salgado en el libro Constitucionalismo Local, y aun y cuando viene la definición de distrito, nos vamos dando cuenta de la importancia que tenemos como ciudad, y donde se busca tener esa cercanía con los ciudadanos. Ahora bien, esta obra, si bien sin dudas es relevante y es muy importante en la época que estamos ahorita pasando,
por cuanto hace que se encuentra pendiente la posición de saber si hay una reforma política para el Distrito Federal. Incluso el libro nos comenta que desde 1986 se buscaba ya una autonomía por parte del Distrito Federal, el cual en el año 2000 nuevamente se vuelve a intentar esta independencia, porque se empieza a vislumbrar que partiendo de lo que comparte en la página 43, que define que el Distrito Federal es considerado también parte de la federación y por ende pudiéramos darle ya la connotación de un estado más. Esto no lo comparte. Bueno, es el artículo 43 constitucional, en donde se dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula en diversos artículos la estructura y forma de gobierno del Distrito Federal, estableciendo en su artículo 43 que debe ser considerado como una de las partes integrantes de la Federación, lo que implica que es una más de las entidades federativas que componen el Estado mexicano. Indica que el constituyente quiso señalar como una más de las entidades integrantes de la Federación Mexicana al Distrito Federal. También analiza que un Estado se compone por un territorio, que lo tiene el Distrito Federal, por una población, que aquí con relación al año 2010 había una población de 8.851.080 habitantes, y va señalando los diversos artículos de la Constitución que nos permiten considerar que el Distrito Federal pueda determinarse como un Estado. Asimismo, hace una diferencia entre lo que es el Distrito Federal, la Ciudad de México, que la Ciudad de México es una connotación más sociológica, más encaminada a términos urbanísticos, y en términos generales el capítulo primero va señalando una serie de narraciones y principalmente son los antecedentes de nuestra ciudad. Ahora, en el capítulo segundo hace una perfecta relación de derecho comparado con el modelo español y nos menciona el origen de la Ciudad de México, que fue fundada en 1325 bajo el nombre de México Tenochtitlán. También es muy importante que en la página 67 nos hace mención que se propone la integración de órganos colegiados de gobierno como parte de la nueva estructura de la entidad, que no sean necesariamente municipios ni delegaciones políticas. Creo que esta idea también ya la vemos un poco vista en el planteamiento que actualmente está en el Senado de la República, y al hablar ya de órganos colegiados, y para los que integramos un órgano colegiado, sabemos la importancia de formarlo, porque hace que las decisiones se vayan tomando de una forma más democrática. Asimismo, hace un comentario de que en nuestra ciudad, donde prevalece la polarización social,
la falta de equidad y la discriminación hacia los llamados grupos vulnerables, hace una propuesta para atemperar la polarización social y los grandes contrastes mediante políticas de gobierno que procuren una mayor equidad y benefician a los sectores y grupos más desprotegidos. Es importante que logra analizar que también, aun y cuando somos una ciudad que que se encuentra pavimentada, que tenemos todos los recursos, también va determinando que hay discriminación y hay una serie de contrastes a nivel ciudad, y eso nos hace ricos en cultura y en tradiciones. Y al hablar ya de la falta de equidad, sí es un tema en el cual pues me pronuncio mucho, ¿no? Por cuanto hace a la falta de oportunidades que en el caso del género femenino estamos empezando a abrir esa brecha, por cuanto debe de encontrarse más espacios de mujeres en la toma de decisiones. Normalmente se definen a que la mujer debe de, pues sí, tengo colaboradoras, pero a nivel secretarias, pero no realmente en espacios en los cuales puedan tomar una decisión. Asimismo, habla ya de una autonomía para el Distrito Federal, en donde la página 125 nos refiere que mientras los juristas mexicanos sigan preocupados únicamente por los aspectos formales del proceso de distribución competencial y se siga negando al Distrito Federal la calidad de Estado de la República, seguiremos frente a un modelo limitante de la autonomía popular y proclive a la concentración del poder en perjuicio de los habitantes del Distrito Federal. Créanme que es un libro que nos va permitiendo el irnos enamorando más de nuestra ciudad, en donde sí debemos de reflexionar cómo queremos que esté distribuido nuestro Distrito Federal. Actualmente que tenemos, ahorita en el aspecto competencial, que tenemos un jefe de gobierno, poderes legislativos, poderes ejecutivos, el poder judicial, pero también propone que no solamente haya esta división de poderes, sino que también propone que haya órganos autónomos. Y creo que sí se ha estado presentando mucho ya en la ciudad esta serie de figuras en donde ya tienen una naturaleza por cuanto hace a la autonomía de gestión, en la autonomía presupuestal, algunos órganos autónomos del Distrito Federal. Pero debemos de considerar, por cuanto hace al poder ejecutivo, que no solamente es visto al jefe de gobierno, que esta figura se crea como sabemos y lo explica a partir de 1997, donde la ciudadanía es la primera vez que puede ejercer el voto y el poder elegir, porque incluso estaba contemplado que al ser el Distrito Federal el lugar donde se colocan los poderes, pues era elegido por el presidente, ¿no? Entonces, si ahorita nuestro jefe de gobierno, pero también hay una figura, ¿no?, que son los jefes delegacionales. Estos jefes delegacionales que se les han estado quitando atribuciones de poquito en poquito y en donde realmente no pueden tener una autonomía presupuestal ni tampoco autonomía de manera integral con respecto a la toma de decisiones. Siempre están sujetos a lo que pues sea a nivel presupuestal les pueden dar, pero si quieren comprar camiones de basura, pues esto está centralizado por el
jefatura, ¿no?, de gobierno. Entonces, sí es muy importante el valorar por cuanto a la característica que quisiéramos tener ahora, si es jefe delegacional o lo llegáramos a generar como ayuntamiento, de saber si se integra por 3 personas el colegiado o por 5, pero la vida de los jefes delegacionales es muy cortita, el tiempo del aprendizaje. Al tomar posesión, apenas en lo que ven cómo se está desarrollando y la problemática que tiene en esa demarcación, ya se les está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se revalore por cuanto hace a los jefes delegacionales, puesto que es la primera autoridad que tiene la ciudadanía para que se le resuelva sus problemas de manera inmediata. Esa es la figura que realmente pueden tocar, pueden conocer, y seas o no competente, esperarías que te resuelva, ¿no? Entonces, yo de verdad que felicito mucho al doctor y es un honor el poder formar parte con compañeros que les gusta la academia, que les gusta las aportaciones, que les gusta investigar. Eso nos permite, créanme, sacar mejores resoluciones y facilitar nuestro trabajo y nuestra labor. Nuevamente sean ustedes bienvenidos. Es un gusto ver tanto a la magistrada Janine como a nuestros compañeros, los consejeros, la consejera Dania, el consejero Carlos Martínez y el consejero Pablo Lezama del Instituto Electoral del Distrito Federal, y contar con mis compañeros, el magistrado Eduardo Arana y el magistrado Gustavo Ansaldo. Gracias, y espero tengan la oportunidad de leer el libro, ¿no? Y podamos hacer otra serie de reflexiones. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la magistrada María del Carmen Carreón por sus reflexiones acerca de la obra. Agradecemos también la presencia de la maestra Rocío Alonso Ríos, del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. Así como al doctor Jesús Sanlen Alemán, del propio Tribunal Contencioso. Al maestro Félix Arturo Medina Padilla, encargado del despacho de la delegación Magdalena Contreras. Al diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Eduardo Santillán. Y del propio órgano legislativo, al diputado Cristian von Roerich. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Rocío Arroyo Casanova, quien dirigirá su mensaje sobre el análisis del libro. Gracias, buenas tardes. Agradezco el gran honor de estar en este distinguido panel para la presentación de esta obra quiero decirles, uno de nuestros más destacados catedráticos que tiene la plantilla docente de la Facultad de Derecho. Me voy a permitir realizar una presentación con una lectura más académica, dejando la lectura política y jurídica para los expertos que esta tarde nos acompañan, y me quiero enfocar en un aspecto específico, que es una parte que a mí siempre me resulta pues de gran interés en toda obra, que es lo concerniente al apartado metodológico. Así entonces, mi participación está enfocada al análisis del libro desde una perspectiva metodológica. Esto es, trataré de hacer una reseña de cuál fue el método en el que el doctor Hernández trató de ir exponiendo todo esta propuesta. En verdad, el libro, quiero señalarle que cuestiones a simple vista pareciera que el libro no aborda, y no obstante están latentes y son parte sustantiva del mismo. Así empezamos entonces por el título. Uno pensaría que se trata únicamente de un tema de reforma política y ciudadanía. De hecho, por lo menos el viernes que estuvimos grabando el programa de radio que se está transmitiendo en estos momentos por YUS Canal Multimedia, el canal de la Facultad de Derecho,
Adelantábamos la discusión en torno al libro y bueno, digo, los matices de contar con una comentarista socióloga de formación, como es mi caso, abordamos algunos aspectos sociojurídicos. No obstante, ya adentrándonos a el tema, el necesario rediseño institucional alude a muchas lecturas. De entrada, a la lectura, como comentaba, de corte política y jurídica, pero indudablemente con temas que tienen que ver con la administración pública y las implicaciones socioculturales. Sin embargo, pudiésemos definir que el tipo de obra que el lector encontrará a su paso, quiero decirles que es un libro en definitiva de corte propositivo y lo voy a decir también sorpresivo, porque no está visto en el índice algo que yo encontré, que es una propuesta completa de gobierno. Por ello, el autor nos lleva en dos sentidos muy bien delimitados. Por un lado, en el capítulo 1 y 2, aborda el Distrito Federal en el sistema mexicano y su relación con la estructura político-constitucional. Son aportaciones conceptuales que parten de lo básico. El doctor Hernández analiza la definición y la naturaleza jurídica del Distrito Federal a fin de hacer necesaria esta diferenciación entre Ciudad de México y Distrito Federal, pero también nos habla del origen y de la evolución de la misma. Uno va leyendo y tratando de construir el discurso y entonces viene la parte sustantiva de este libro, que son las propuestas concretas que el autor nos plantea. Para la segunda parte del libro, que es la parte donde yo le encuentro a la metodología lo más rico, donde encuentro el sentido y el contenido que el autor construye y al final propone, que son los capítulos 3 y 4, que son ejemplo de ello. En el capítulo 3, por ejemplo, donde el título solo nos habla de la situación actual del Distrito Federal, además de abordar los avances que hay al momento de reforma política, pero no obstante al final presenta toda una serie de iniciativas de ley en la materia y es aquí donde encontramos toda una propuesta de gobierno que a mí algo me llama la atención a lo largo de estos 4 capítulos, que es la constante, la concreción, coincido con la magistrada, y lo puntual en las aportaciones, pero en realidad se trata de una obra por demás sucinta. En sus 145 páginas encontramos, repito, desde un marco histórico, una discusión conceptual, no solo propuestas legislativas, sino una escondida y hasta me atrevería a decir una tímida propuesta de gobierno para el Distrito Federal que le denomina la ciudad que queremos. La denominó el autor para concluir el capítulo 3 y con toda discreción en el desarrollo de las ideas, de repente uno se encuentra con toda una sistematización de propuestas concretas que el autor, repito, con mucha discreción, dice que se trata de un breve diagnóstico de los 10 principales problemas de la ciudad y sus problemas de solución. Desde mi punto de vista, lo que presenta aquí el autor es en definitiva un proyecto de ciudad donde plantea soluciones concretas en rubros tales como seguridad, justicia, legalidad, desarrollo social, pobreza, desarrollo económico, servicios y turismo. Un tema que me pareció por demás interesante que lo abordara, el cuidado del medio ambiente a través del tema de la basura. Este tema ha sido trascendente en la Ciudad de México. El cacicazgo en el tratamiento de la basura ha sido de décadas un tema lacerante para la ciudad. El tema del agua, transporte, vialidad, educación, cultura, ciencia y tecnología, y bueno, cierra con la reforma política y la participación ciudadana. En este momento, obviamente, no cabe hacer reclamos al autor, pero pues para eso son las presentaciones del libro, ¿no? Exactamente. El doctor Hernández, no pensé que existiera esa timidez en las aportaciones. La verdad es que me parece que faltó resaltar esta parte, está muy escondida. De hecho, me parece que faltó cerrar con un capítulo con las propuestas concretas que usted realiza en su capítulo 3. Pues cierra con este excelente capítulo muy rico, en términos metodológicos, donde voy a exponer a continuación para que estudiantes y todos aquellos interesados en el tema tomen como ejemplo lo que nos permite hacer el derecho comparado. ¿Qué hace el doctor Hernández? El capítulo de cierre nos presenta una propuesta sustentada a través del derecho comparado, donde el doctor Armando Hernández encuentra para concretar su propuesta
y es un posible mecanismo de distribución de competencias entre la Federación y el Distrito Federal, lo cual se enfoca en el denominado principio dispositivo. Al consultar autores tales como Ramón Punset, con la relación de las comunidades autónomas, así como a Luis Morel Ocaña con respecto al régimen de distribución de competencias del modelo autonómico español, y en definitiva, para tomar el principio propositivo del Estado autonómico de Enric Fossas. El maestro Hernández construye una propuesta conceptual con respecto al principio dispositivo y en el estado de autonomías presente en la Constitución española actual. Esto con la intención de aplicarlo como nuevo término de relación entre Federación y Distrito Federal. En este sentido, al analizar que uno de los obstáculos en el avance de la democratización han sido justamente los paradigmas del desarrollo constitucional, toma de la realidad española, el denominado constitucionalismo multinivel, como nuevo paradigma para la distribución democrática y la descentralización del poder. Aquí es donde yo encuentro en realidad un punto fascinante en esta construcción metodológica, porque ambos conceptos son discutidos por el doctor Hernández y le apoyan para dar solución al problema que el autor nos va a detectar para el Distrito Federal, que lo considera como régimen de excepción, lo que imposibilita a participar en procedimientos de reforma constitucional, que justo esta mañana, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, discutíamos en la conferencia magistral de nuestro abogado general sobre este tema, ¿no? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Y qué pasa con, bueno, en este caso con el Distrito Federal, donde se emitan leyes que no corresponden a la Federación y que no se contempla justamente la distribución de competencias y su forma de organización bajo el régimen municipal? Es aquí donde el principio dispositivo en el Estado autonómico sirve para remediar esta particularidad del Distrito Federal, puesto que implica un principio asimétrico, dice el autor, que reconoce que la autonomía no es igual para todos y explica que cada comunidad pide al Estado español la cuota de autonomía que necesite de acuerdo con sus propias necesidades, tomando en consideración lo que le interesa tanto al Estado como al ciudadano para el buen funcionamiento del servicio público. Así entonces encontramos en esta disertación del doctor Hernández un trabajo muy completo para proponer a través de este constitucionalismo multinivel la posibilidad de que los seres humanos debemos de tener las mismas libertades en todo el mundo como ciudadanos del mundo. Puede estar y comunicarse en cualquier parte, y aquí es donde inserta el concepto de pluriculturalismo como una gran red de forma de vida acorde con el mundo globalizado. Este punto me parece muy relevante, de ahí que estamos obligados justamente a redefinir los conceptos de Estado y de nación, ya que las estructuras de nación no son ya sostenibles ante las condiciones actuales en este marco de la globalización. Por eso menciona tajante nuestro autor que las ideas de libertad y justicia deben aplicarse a estas nuevas realidades. Se puede entonces hablar de constitución sin Estado, pero en el viejo paradigma solo se concibe como constitución del Estado, esto es, derechos igual a constitución, igual a Estado, limitación del poder igual a limitaciones del Estado. Concluye el doctor Hernández su análisis puntual sobre lo que debemos de empezar a hablar, y es de derechos y de los límites del poder más allá del Estado, y tomar en cuenta garantías estatales y supranacionales o metaestatales. Así también hablar de otras formas de divisiones de poder, así como de otros límites al poder como los tratados internacionales. En fin, yo quisiera cerrar esta reseña de corte metodológico sugiriendo, además de retomar las aportaciones y las propuestas concretas del autor, la rica y fascinante lectura que puede encontrar en esta forma de construir la propuesta misma. Recurrir al derecho comparado, lo que ha funcionado en otras latitudes semejantes a la nuestra, y con base en ello proponer para el Distrito Federal toda una propuesta de proyecto de gobierno tan necesaria para estos tiempos y que el autor aquí plantea. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos las palabras de la maestra Rocío Arroyo Casanova y asimismo la presencia de la magistrada Gabriela del Valle Pérez, integrante del Pleno de este órgano jurisdiccional. La presencia del licenciado Héctor Maldonado San Germán, funcionario del Registro Civil del DF. Así también la presencia de los licenciados León Telles, Alberto Venegas y Rafael Labranaquio, funcionarios de la Delegación Tlalpan. A continuación escucharemos las reflexiones del autor en torno a su obra. Maestro, ¿me va primero? Sí, adelante, claro que sí. Muchas gracias. Así de sorpresa es como mejor salen las palabras. Bueno, pues nuestra presentadora señalaba que este es un trabajo de investigación y reflexión. Yo agregaría que además es una obra con una riqueza y un alcance técnico, jurídico y humanista que toca un tema prioritario, esencial para la Ciudad de México, que es precisamente el anhelo que como ciudad tenemos para rediseñar el marco normativo, el estatus político, la condición de sus habitantes, dentro del papel que ejercemos como entidad, pero además la representación que tenemos como sede de los poderes de la Unión y capital del país. Vengo aquí en dos funciones, una institucional en representación del jefe de gobierno de la Ciudad de México, del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quienes les manda a todas y a todos un fuerte abrazo, pero además como profundo admirador del trabajo del doctor Armando Hernández Cruz, que espero que me otorgue cierto derecho de preferencia para la dedicatoria de mi libro, doctor, antes de que se forme la fila respectiva. Y pues después de estas dos presentaciones, que son unas ponencias importantes por parte de la magistrada Carreón Castro y por parte de la doctora Arroyo Casanova, que no son más que el reflejo del empoderamiento que tiene esta ciudad en cuanto a sus mujeres, no solamente en el conocimiento, en el dominio del tema, sino en cuanto a la visión que tienen las mujeres de la ciudad. Pues aquí hago patente dos limitaciones muy importantes. Primero, la limitación que ustedes se darán cuenta ahora que tengo sobre el tema que se toca, pero segundo, el deseo de conocer, escuchar y retroalimentar el tema bajo la visión que el doctor Armando Hernández Cruz hace en su obra. Y para ello, reiterar que hay una serie de reflexiones que el jefe de gobierno ha señalado como parte de toda esta reforma jurídico-política de la ciudad. Primero es la necesidad de encontrar un equilibrio entre la realidad jurídico-política de la ciudad con el resto de las entidades, denominadas estados, pero sin perder nuestra naturaleza como capital y sede de los poderes de la Unión, que nos agrega este bono, este concepto de capitalidad tan importante que nos permite coexistir. Es decir, nosotros como ciudad no estamos pidiendo únicamente este equilibrio normativo, sino tenemos y podemos rediseñar las instituciones necesarias para que pueda continuar conviviendo la relación con los poderes de la Unión y el ejercicio como capital del país. Es una posibilidad que tenemos. Segundo, siempre en este tipo de eventos de presentación se señala que la obra es una obra de consulta obligada para ciertos temas. Yo señalo que aquí es un instrumento de política pública de referencia necesaria. Es un instrumento de política o de elaboración, de diseño de política pública de referencia necesaria, porque cualquiera que desee conocer cómo se van a llevar las cosas a cabo, pero sobre todo participar en ellas, pues tiene que leer la obra del doctor Armando Hernández, es algo que queda patente. Y para ello es una aportación innegable precisamente a este equilibrio de visión política del país con los derechos de los habitantes de la ciudad. Es decir,
la Ciudad de México, el Distrito Federal, ha transitado a lo largo de todo este devenir político. Ya tuvimos municipios alguna vez, después nos convertimos en un mero departamento administrativo. Ahora en nuestra historia, y yo la llamo historia reciente, a partir de 1997 se va generando todo un esquema de redistribución en cuanto a los poderes, volver a generar los poderes, no con plenitud, como en el caso de la Asamblea Legislativa, pero sí los 3 poderes, instar las instancias autónomas, como lo bien señalaba la magistrada Carmen Carreón, toda la parte de los órganos colegiados, la participación ciudadana, que es un tema que toca muy claro el doctor Armando Hernández Cruz, como un esquema de retroalimentación. Es decir, estos esquemas que tenemos ahora de lo que ha sido nuestro devenir y realidad política de la ciudad, bueno, pues vamos a tener que recibirlos en breve, así lo hemos percibido. Esperamos que la Cámara de Senadores, tal y como lo ha señalado, no solamente nos dé esa posibilidad de tener la reforma constitucional, sino que a través de esta reforma constitucional contemos con nuestra construcción orgánica, hablando del rediseño de instituciones, pero sobre todo con nuestra visión dogmática que representa lo que como ciudad sabemos y tenemos en muchas materias, como es el tema de derechos humanos, también del dominio pleno del doctor Hernández Cruz, como es el tema ambiental, como es el mismo tema de participación ciudadana. Señalarles que esto, pues obviamente, hablando de los 2 componentes principales, pues hablamos de nuestra Constitución. Y esta Constitución será la posibilidad de encontrar ese equilibrio entre la coordinación de las facultades y funciones de las instituciones, pero el ejercicio también de la gobernanza de la ciudad, porque es precisamente a través del conjunto de instituciones como alcanzamos la gobernanza, y con una visión meramente metropolitana. Por ahí señalan que ya contamos con fenómenos megalopolitanos. Tendremos que ser sensibles y participativos al respecto. Entonces, esta Constitución será producto de todo este esquema del trabajo de modificación a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, en la parte jurídico-política. Y bueno, pues para animarnos a conocer, reitero, y participar en todo ese alcance y contenido de lo que significaría la gobernanza, pues hay que retomar que si nosotros como ciudad siempre nos hemos distinguido por ser una ciudad de avanzada, de impulso, reconocimiento e inclusión en nuestras figuras jurídicas de las libertades y derechos de quienes habitamos y de las y los ciudadanos, que ha sido motivo de referencia no solamente nacional sino mundial en el diseño, reitero, de instituciones y normas, pues obviamente también somos una ciudad de avanzada y de presencia constante en nuestras obras y productos literarios, como es este libro que nos presenta hoy el doctor Hernández Cruz. Entonces, yo a qué los invito, pues a leer con detenimiento, reflexionar, pero sobre todo agradecer el contenido y los alcances y la visión, doctor Armando, de lo que hoy nos estás presentando, y recibe una felicitación muy sincera, un reconocimiento real del jefe de gobierno, porque eres una persona congruente en cuanto a tu función dentro de la administración pública, con tu visión y principios humanistas. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras del maestro Amieva Gálvez y a continuación escucharemos la opinión sobre el texto del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez. Buenas tardes. Realmente para mí es una satisfacción enorme poder estar compartiendo esta presentación, porque he de confesar que desde siendo alumno del doctor Armando tuvimos este intercambio de impresiones en este sentido, la trascendencia de concretar esta reforma de la que todos hablamos y que pareciera que en algún momento nadie está interesado. Son muchos años
en los que hemos estado desde los círculos académicos hablando en este sentido, y en el ámbito político pues en esa misma idea. Pareciera pues como que el momento en el que se edita junto con la Asamblea Legislativa este libro, pues que estábamos pronosticando el anunciado momento de esta reforma, que esperemos que, como lo dicen nuestros legisladores en el Senado de la República, pues ahora sí vaya en serio. Y para nosotros en la ciudad, pues este libro es esencial, porque nos estaría diciendo el cómo y el esquema por el cual podríamos concretar esta constitución política de la Ciudad de México, que nosotros nos adscribimos a las tesis de que realmente en esta ciudad, por razones políticas, no se le ha dejado nacer como tal. Su orientación de avanzada, que comenta el consejero jurídico, es una de las razones de las cuales nosotros sostenemos que sí es una realidad el avance que se tiene en derechos y libertades en la ciudad, pues está contrastando tremendo con lo que se está viviendo en las entidades de la República. El que en otras entidades todavía estén planteando y que incluso las reformas estén negando las libertades a las mujeres para decidir sobre su cuerpo, nos habla de ese sentido contrario que tenemos. Me imagino que el sentido también de la maestra Rocío Arroyo pues es planteando y colocando estos puntos, y que nosotros realmente vamos a seguir planteando la necesidad de ello, porque no nada más es un asunto de que queremos como gobierno ser un poder más en la federación, ser un poder, dejar de ser órganos como jefatura de gobierno, como asamblea legislativa, como el propio tribunal. Por muy avanzado que esté el tribunal, no deja de estar este tema de traducirnos en una soberanía con poderes plenos, porque efectivamente es lograr que los habitantes de la Ciudad de México, que los gobernados tengan el mismo valor que cualquier otro gobernado en los estados de la República. El Estado capital es un planteamiento que de último minuto, tanto en algunas ocasiones el revolucionario institucional, con algunas discrepancias con Acción Nacional, por una u otra cosa se ha tenido. Pero ¿qué compartimos? La necesidad de desconcentrar, de municipalizar. Creo que esos son temas que han sido comunes. El hecho de que tengamos, bajo esta lógica de desconcentrar poder, de despresidencializar, de parlamentarizar, pues va el tema de municipalizar, porque a fin de cuentas lo que queremos es que los habitantes, los gobernados, tengan un acceso más directo a recursos y a la mejora de sus condiciones de vida. Porque muchas veces, hoy, porque muchos actores políticos dicen es que la reforma política no es una demanda ciudadana. Pues realmente nosotros debemos interpretar las demandas ciudadanas, no necesariamente porque el habitante, porque el ciudadano nos diga lo que quiero es la reforma política de la ciudad, no significa que no sea lo que requiere. Ha habido mucha incapacidad, y creo que este libro viene a zanjar un poco ello, de transmitir al habitante, al ciudadano, el para qué y el por qué de la reforma. ¿Por qué hablar de reforma política? Y no es un tema muy electorero, digámoslo así, pero es el punto, y por eso nosotros, cuando el doctor Miguel Ángel Mancera dijo vamos por la reforma política, pues secundamos ese planteamiento y hemos estado en ese sentido, en el Congreso, en el Senado. Esperemos que se esté cristalizando, más allá de cómo quede esta Constitución, que nos la imaginamos breve, sencilla, pro persona, ya de la nueva era de los modelos de derechos humanos en términos de constituciones. Creo que va a ser así y requiere, como lo plantea esta obra del doctor Armando Hernández, pues un amplio consenso que vaya más allá de los legisladores ordinarios o del planteamiento propiamente del jefe de gobierno, sino que sea lo más amplio posible, concitando y atrayendo a todas
las instancias e instituciones en lo que sería el eventual constituyente de la Ciudad de México. No quisiera abundar más porque además yo tenía que haber iniciado con esta presentación y la introducción, pero créanme que realmente es una obra que además es indispensable y urge leerla, sobre todo porque su vigencia esperemos que sea corta para que quede sin materia esta gran obra. Por mi parte es todo, no me queda más que reiterarle la invitación al doctor Armando Hernández Cruz, que además es, dicho sea en paso, mi maestro. Muchas gracias. Gracias, diputado, por su mensaje. A continuación, el doctor Armando Hernández Cruz dirigirá su mensaje en torno a la obra de su autoría. Muchas gracias, Saraí. Pues la verdad es que para mí es un enorme gusto y un gran honor ver a todos y cada uno de ustedes que me han hecho el favor de acompañarme en este evento el día de hoy. No quisiera cometer la grosería de omitir alguna referencia a cada uno de ustedes, porque la verdad es que la presencia de cada uno es importante para mí en este evento. Por supuesto, a los compañeros que me acompañan en este panel, una mención especial, particularmente la magistrada Carreón, que fue la que se encargó de organizar el evento, un agradecimiento además de mi parte, así como reconocimiento y agradecimiento a mis compañeros del Pleno por haberme autorizado la celebración de este evento académico en nuestra sala de Pleno y además por su asistencia también al evento, se los agradezco mucho. A mis padres, bueno, a cada uno de ustedes en este evento, insisto, no quisiera yo omitir a alguien, sería imperdonable para mí hacer una grosería de este tipo, y referirme a los halagadores comentarios que escuché en esta presentación. Me quedó la duda si realmente lo habían leído el libro o estaban hablando de otra obra. Me parece que es muy es muy importante para mí recibir estos comentarios, porque finalmente como investigador y como académico, así como decía la maestra Rocío Arroyo, siempre hay condiciones de una revisión, una segunda revisión, o como me dice el maestro Mieva, una segunda edición de la obra a partir de los comentarios, de las opiniones de los lectores, que para eso es una obra de este tipo, que trató de escribirse en un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible, poco técnico, y espero que quienes tengan la oportunidad de leerlo así lo consideren, que pueda ser entendible, porque finalmente de eso se trata la idea de escribir un libro, es transmitir un mensaje que pueda ser captado, que pueda ser comprensible y que pueda ser útil en un momento dado para, en este caso, el rediseño institucional del Distrito Federal. Y qué mejor que tener aquí la presencia del consejero jurídico, que es sin duda una pieza muy importante en las labores que hace el gobierno de la ciudad en la política pública de rediseño institucional precisamente. Los diputados que nos acompañan también, sin duda. El agradecimiento también le tengo que hacer, por supuesto, al diputado Alejandro Robles, presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México, que fue el que publicó además la obra, este comité de la Asamblea Legislativa, y poder hacer una breve referencia a algunos de los puntos que yo considero son la parte más importante de la propuesta. Si ustedes deciden leer el texto, me parece que podrán encontrar interés quizá en algunos puntos, pero particularmente los que a mí me gustaría resaltar son los siguientes. El aspecto conceptual donde se distinguen los conceptos Ciudad de México y Distrito Federal. Aunque el artículo 44 de la Constitución dice expresamente que la Ciudad de México es el Distrito Federal, y de alguna manera también hay que reconocer que inclusive ya estamos transitando en identidad e imagen urbana de Distrito Federal, que además era algo como medio frío y medio lejano, a Ciudad de México, que en mi opinión es un emblema más cálido, más cercano, el CDMX incluso, algo que nos permite acercar elementos de identidad a la sociedad capitalina. Sin embargo, en términos estrictos, el Distrito Federal tiene zonas rurales en algunas de las demarcaciones del sur principalmente, Tláhuac, Milpalta, la propia Tlalpan, inclusive en Xochimilco, por supuesto, inclusive en Álvaro Obregón y Coajimalpa, hay zona rural que no correspondería literalmente al concepto de ciudad, porque evidentemente cualquier persona, incluso un niño, puede reconocer y distinguir claramente la ciudad de lo que no es ciudad, de lo que sería la zona rural.
y habiendo zona rural en el Distrito Federal, no es quizá lo más acertado que tenga identidad de conceptos entre Ciudad de México y Distrito Federal. Pero bueno, se hace esta reflexión conceptual. Insisto, incluso esta reflexión es mucho antes, o se hace mucho antes, en la construcción del texto que finalmente se pone a su consideración, de esta otra cosa que estoy mencionando ahora, de que el concepto de Ciudad de México a mí me parece más cálido y más cercano. En este sentido también les quiero comentar que la obra es resultado de 20 años que tengo de trabajar en temas relacionados con reforma política del Distrito Federal, que ha generado en mi persona una evolución en cuanto a la percepción de los conceptos que se abordan, y particularmente en 2008, que tuve la oportunidad de hacer un curso de especialidad en constitucional en Salamanca, España, al que fui interesado en recoger material e información sobre derechos humanos, pero que en realidad regresé con análisis que me sirven para reforzar la idea de una constitución del DF, y particularmente los dos conceptos que mencionaba la maestra Rocío Arroyo, que son el principio dispositivo y la figura del constitucionalismo multinivel. Estas dos figuras que del modelo constitucional español se pueden desprender, que distinguen a este Estado de lo que es un Estado federal como el nuestro, y que le aportan, en mi opinión, elementos útiles al diseño de una figura como nuestro Distrito Federal, que tiene características particulares muy específicas, como son su carácter de capitalidad, el hecho de ser la sede de los poderes de la Unión y su condición urbana como una metrópoli. Esto que además ha motivado que sea una entidad federativa sin municipios, como el diseño que tiene el artículo 115 constitucional para las demás entidades federativas del país. Esto hace que las figuras del modelo español, estas dos figuras del principio dispositivo, que establece distribución de competencias asimétricas o desiguales entre los entes, es decir, solamente las competencias que cada órgano pueda o deba tener, y no un modelo como el nuestro de un gobierno federal, estatal y municipal con competencias simétricas. Entonces, estas dos figuras me parecen que son una aportación importante del derecho comparado, que podemos fusilarnos y tropicalizar para darle un mejor diseño y un rediseño institucional al Distrito Federal mexicano. Otro de los aspectos conceptuales que se aborda es el carácter del Distrito Federal como entidad federativa, una añeja discusión que me parece a mí que ha hecho mucho daño desde el punto de vista teórico a nuestro modelo de Distrito Federal, porque habiendo quien afirma que el Distrito Federal no es un Estado de la República, también hay quien erróneamente le exenta el carácter de entidad federativa. Dice, no es Estado y no es entidad federativa. Entonces, ¿qué es? Es un distrito federal y es algo sui generis. Y estos términos añejos, estos conceptos equivocados desde mi punto de vista, han generado un régimen de excepción en el que el Distrito Federal y sus habitantes salimos desfavorecidos. Por supuesto que el Distrito Federal es, en términos del artículo 42 constitucional, una de las partes integrantes de la Federación, y eso quiere decir entidad federativa. Por lo tanto, me parece que es incuestionable el hecho y su carácter de entidad federativa. Ni siquiera me parece que sea un concepto que debamos discutir. Y si me dicen que el Distrito Federal no es un Estado de la República, estaría de acuerdo, pero también podría afirmar, desde un punto de vista de análisis constitucional, que ninguna otra de las entidades federativas del país son Estados, porque no tienen los requisitos de soberanía, que es lo que le da el carácter de un Estado, aunque el artículo 40 de la Constitución diga que nuestro país se compone de Estados libres y soberanos. En realidad todos, incluido el Distrito Federal, no son sino entidades federativas autónomas. Esta discusión conceptual me parece que casi no se ve, son temas en que los constitucionalistas usualmente no habíamos abordado o no está muy desarrollada esta discusión. Yo creo que es algo que vale la pena discutir. A mí me interesaba solo ponerlo en la mesa, dentro del texto del libro que espero poner a su consideración. Y en esta discusión, una de las cosas que más me han preguntado es, ¿y en qué le beneficia a la población una reforma política del Distrito Federal? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos los habitantes de la ciudad en el caso de existir un rediseño institucional como el que se propone o como cualquier otro modelo? Y yo creo que esa es la parte más importante. Aunque parece que la pregunta estuviera fuera de contexto, creo que es la parte más importante. ¿En qué nos sirve, para qué nos sirve a los capitalinos una reforma política que le dé lugar a una constitución de la Ciudad de México? Pues sin duda nos debe servir para tener una mejor atención y mejor calidad en los servicios públicos
y un mejor marco y un mejor régimen de derechos humanos para los habitantes de la ciudad. De tal suerte que un rediseño que permita darle a las jefaturas delegacionales un acompañamiento con órganos colegiados va a permitir un mayor debate y discusión en la toma de decisiones del gobierno más cercano a la gente, que es el gobierno demarcacional, y por lo tanto va a permitir también exigir un mayor incremento en la calidad de los servicios públicos que se reciben de estos órganos de gobierno y una mejor distribución de competencias entre los órganos del gobierno central y local. Va a evitar que los capitalinos tengamos que andar de una ventanilla a otra preguntando a dónde corresponde determinado tipo de trámite, que por el complejo diseño que tenemos de nuestras atribuciones en el Distrito Federal, se da con mucha frecuencia y mucha facilidad esta evasión de competencias, que se evitaría con una figura como el constitucionalismo multinivel, que es un trabajo en redes donde en lugar de que los órganos se estén echando la pelota de un lado a otro, todos tienen la obligación de concurrir en la solución de los problemas que afectan a la población. En ese sentido, la propuesta también incluye la creación de una ley orgánica demarcacional que no tenemos y que los estados o las entidades federativas, el resto de las entidades federativas del país sí tiene, un tipo de ley orgánica municipal. Nosotros tenemos la regulación de las delegaciones políticas en un corto número de artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, y esto también limita mucho el marco de cómo se puede ampliar su nivel de atribuciones. En cuanto a la Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno, los órganos autónomos, también la propuesta incluye la necesidad de buscar un rediseño, sobre todo en las dos primeras, en la Asamblea Legislativa y Jefatura de Gobierno, en el que el número de limitaciones que estos órganos tienen por el pago que hacen por formar parte de la sede de los poderes de la Unión sea mínimo. Es decir, lo que yo propongo es que la intervención de los poderes federales en el ámbito local sea la estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones y que la Asamblea Legislativa, o llámese como se llame nuestro Congreso local, tenga las mismas atribuciones que cualquier otro Congreso de cualquier otra entidad federativa, porque además las razones históricas que se tenían para evitarlo han desaparecido o se han ido diluyendo a lo largo del tiempo. En cuanto a aspectos sociológicos, y ya para concluir mi intervención, mi propuesta incluye la necesidad de revisar la manera en que los capitalinos nos apropiamos o nos sentimos parte del espacio urbano y nos sentimos parte de la entidad federativa. Nuestro criterio de identificación como Distrito Federal, les decía yo que es más lejano, porque como Distrito Federal, siendo la capital del país o siendo la sede de los poderes de toda la federación, las personas, además por su propia movilidad y por su propio origen, no generan necesariamente un arraigo regional como sí sucede en otras partes del país. Somos la única entidad federativa que carecemos de un gentilicio para referirse a los que aquí habitamos, y no tenemos otros elementos culturales de identidad que nos permitan generar ese arraigo, apropiarnos y sentir como parte de nosotros esta entidad federativa de la que muchos, no solo oriundos, sino que habitamos y residimos en ella y que tenemos establecidas relaciones de todo tipo en el Distrito Federal, pues nos hemos enamorado y hemos hecho parte de nuestra historia de vida y parte de nuestro objeto de análisis y estudio a nivel profesional, a nivel cultural y en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es lo que yo diría que describe mi relación con el Distrito Federal. Es un tema que ha sido de mi interés por más de 20 años, decía, pero esto sobre todo por el aprecio infinito que le tengo a la entidad federativa de la que soy originario y en la que resido y en la que he realizado todas mis actividades profesionales, personales y mi crecimiento que me ha permitido llegar hasta este momento que comparto con todos ustedes, y de verdad muy agradecido con cada uno por la presencia y la amabilidad de escuchar estas exposiciones. Muchas gracias. Para finalizar este acto, los invitamos cordialmente a que consulten la obra y a que nos acompañen al brindis de honor que se ofrece en la terraza adjunta. Muchas gracias por su presencia.